tardes, feliz jueves, casi concluimos la semana, pero aquí en Caracas le cuento, prácticamente la semana comienza, porque hay muchísimas actividades acá que justamente comienzan entre hoy y mañana, les vamos a estar comentando, y en materia informativa la semana nunca acaba, por eso Temas del Día cada día llega para mantenerles informado, actualizarles constantemente cómo se mueve en materia informativa nuestro continente y más allá de nuestras fronteras. Como siempre, acá nuestra pregunta del día, le invito a que comparta, comente de su opinión. No podemos emitir todas las opiniones porque a veces nos llegan después del programa, pero les leemos durante toda la jornada. Acá el tema tiene que ver con lo que sucede en Argentina. Estas imágenes corresponden a lo que hoy se ha llamado un paro contundente de las dos confederaciones de trabajadores. Hoy, paro de los trabajadores y trabajadoras en Argentina. El gobierno asegura descuentos, desacredita también la medida. Nos preguntamos cómo influiría tal contundencia en la votación de la ley de bases en el Senado. Opine para Temas Telesur. Esperamos sus respuestas al final de nuestro espacio. Leeremos allí cuáles son sus opiniones con respecto al tema. Vamos con nuestro primer tema. Lo que sucede en Brasil, sin duda alguna, pues nos lleva a todos a estar allí presentes a través de la información también y con nuestro corresponsal. Las lluvias en Río Grande del Sur dejaron un saldo de 107 víctimas mortales hasta este momento. Además, se reportó una cifra récord de 136 personas desaparecidas por las afectaciones a causa de las inundaciones. El Departamento Civil del Estado informó este jueves que más de 164.000 personas se encuentran sin hogar, mientras que otras 66.761 han sido trasladadas a centros de refugio. Según detallaron las autoridades locales, luego de realizar evaluaciones al nivel del agua, se mostró finalmente que ascendió unos 3 centímetros, por lo que se estima que en los próximos días continúen las inundaciones. En este sentido, la Defensa Civil aconsejó a la población no regresar a las zonas inundadas. Además, destacó que aún continúan labores de rescate para encontrar a más víctimas desaparecidas. Por otro lado, también en las redes sociales, en nuestra multiplataforma, le compartimos constantemente cómo se desarrollan los rescates, no solo para las personas que se encuentran en estos lugares, fíjense en las imágenes, sino también para los animales. Se han rescatado a más de 5.000 animales en todo este proceso con voluntarios presentes, y las pérdidas sin duda alguna en temas de cosecha y otros temas en otros ámbitos son cuantiosos. Vamos a ampliar información sobre este tema. Pérdidas que pueden superar los 1.500 millones de dólares, por ejemplo, y por supuesto es un golpe muy duro para este país. Desde Sao Paulo, nuestro corresponsal Nacho Lemus nos cuenta a esta hora. Nacho, contigo, buenas tardes. Saludos, ya pasamos más de una semana y media de los temporales en Río Grande do Sul y continúan las tareas de rescate, de asistencia de las personas que han sido perjudicadas, cerca de 1.400.000 personas afectadas, y también continúan todas las actividades en búsqueda de reconstruir la situación en varias de las ciudades donde el paso ha sido devastador por parte de las aguas que descendieron desde la sierra, en un principio Gaúcha de Río Grande do Sul, hasta municipios que han quedado bajo el agua del Valle do Tacuarí por segunda vez desde septiembre del año 2023 en eventos climáticos extremos que se repiten cada vez con más frecuencia, y por otro lado llegando hasta Porto Alegre, hasta la capital de Río Grande do Sul, afectando al río Guaíba, también conocido como lago Guaíba o estuario. Este lago ha bajado por primera vez por debajo de los 5 metros desde el último sábado. Sin embargo, aún mantiene niveles de inundación casi 2 metros encima de los niveles que ya se consideran de inundación para la ciudad de Porto Alegre. Y la preocupación ahora, a pesar de que hay una lenta reducción de las aguas, es que se pueden inundar la laguna de los Patos, y esto implicará inundaciones en el camino, en el flujo del agua hacia el mar, en las ciudades de Pelotas y también en Río Grande. Estas dos ciudades, entre las dos, suman prácticamente 550.000 habitantes, y un punto más de preocupación es que gran parte de los refugiados por las tormentas se encuentra justamente en estos dos municipios. Entonces hay mucha preocupación con lo que puede ocurrir. No se puede estimar realmente
cómo será la llegada de las aguas hasta estas ciudades, porque son situaciones inéditas. Este desastre ambiental es inédito por su tamaño en Río Grande do Sul y entonces hay muchas dificultades para entender cómo se desplegará el curso de las aguas por estas regiones. Las actividades continúan en cuanto a los rescates, pero también en cuanto a la asistencia de las personas. Muchas personas, más de 200.000 que están fuera de sus casas, muchas personas que han perdido prácticamente todas sus pertenencias y que ahora buscan reconstruir sus vidas o por lo menos mantenerse con agua potable, abrigo y también con comida durante los próximos días en los que llega frío a el estado de Río Grande do Sul, aquel frío que se encontraba paralizado desde el sur del continente por la masa de aire caliente y seco que se encontraba en el centro-oeste de Brasil, en el sur-oeste de Brasil, y que se encontró con este frente frío y desató estas lluvias intensas sobre Río Grande do Sul, un estado que, según el presidente Lula da Silva, por un anuncio que se hizo durante la jornada de hoy, recibirá 10.000 millones de dólares para la reconstrucción, para la asistencia de las personas afectadas. Estas personas serían trabajadores asalariados, subsidiados con programas sociales, también empresas y también municipios y el propio estado de Río Grande do Sul para llevar adelante estas actividades. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ha dicho que el gobierno no mide esfuerzos en cuanto a las tareas de mitigación, de adaptación al cambio climático. Una de las pautas principales del Ministerio de Medio Ambiente, pautas prácticamente inéditas en Brasil durante este gobierno, que están intentando enfrentar una situación cada vez más recurrente con eventos climáticos extremos intensos y también cada vez más frecuentes. Veremos entonces cómo se desarrolla este curso de las aguas hacia el mar durante las próximas horas en el sur de Brasil. Estudios. Gracias, querido Nacho. Estaremos atentos contigo, por supuesto, y seguiremos de cerca cómo se desarrollan los rescates, tanto para las personas, decíamos, como para los animales que se encuentran en la zona en riesgo. Vamos a seguir sobre el mismo tema, pero lo trabajamos desde México. Les contamos allí la Unión de Productores Independientes de Café advierten sobre el riesgo que corre la cosecha ante las sequías en la frontera sur del país. Los productores reportan que el 90% de los cultivos podrían verse afectados por la falta de agua e instan por ello al gobierno precisamente a proteger las cosechas. El representante de la organización indica que la productividad bajaría considerablemente de 6 millones a 500.000 sacos de café. Además precisa que en el último censo existen alrededor de 170.000 hectáreas en la frontera sur de México, así como el número similar de trabajadores que se verán perjudicados por la sequía. El otro extremo de estos fenómenos climatológicos, el Niño y la Niña por un lado, inundaciones, por otro sequías. Les recordamos a esta hora nuestra pregunta del día: ¿qué pasa en Argentina? Hoy paro de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno asegura descuentos y desacredita la medida. Nos preguntamos cómo influiría tal contundencia en la votación de la ley de bases en el Senado. El gobierno decía hoy con cifras de personas que no podían ir a trabajar por el paro, pero no daba a conocer las cifras de las personas afectadas por la ley ómnibus que ya está implementada de cierta manera y por los reajustes que lleva adelante. La Confederación, las confederaciones de trabajadores pues llevan adelante este paro y muestran al mundo la contundencia de su rechazo ante la ley de bases y punto de partidas. Le preguntamos, ¿tendrá alguna implicación? ¿Cuál sería la influencia? ¿Hacia dónde iría la respuesta finalmente del Senado? El último paso para aprobar esta ley de bases. Les leemos al final de Temas del Día. Nuestra imagen del día nos lleva hasta España. ¿Qué pasa allí? El Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes, presenta los carteles de su edición número 72. En esto aparece la imagen de la actriz Cate Blanchett, una actriz muy conocida por el trabajo que hizo en Dark, una película fundamental para entender cómo se desarrolla el juego de los poderes en medio de espacios elitistas, culturalmente hablando, desde la música de tradición clásica. ¿Quién recibirá en este caso el premio Donostia del festival? Pues según dieron a conocer allí sus responsables este jueves en una rueda de prensa, se dio a conocer que el festival se va a celebrar entre los días 20 y 28 de septiembre en la capital guipuzcoana.
Así hacemos una pausa con estas imágenes increíbles que forman parte también de la tradición del cine, tanto europeo como mundial, que llega al Festival de Cine de San Sebastián. A la vuelta con más en Temas del Día. Vamos con el tema que tiene que ver con nuestra pregunta del día. La Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a un segundo paro nacional este 9 de mayo, 24 horas en contra de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Un comunicado conjunto de los sindicatos de los trabajadores señalaba que el paro tiene como objetivo defender los derechos laborales y sociales, además de exigir un salario digno. Recordemos que los trabajadores se imponen contra no solamente el salario, que es bajo, sino contra los despidos masivos. Denuncian que el ajuste es llevado a cabo por el Ejecutivo con el supuesto nombre, bajo el supuesto nombre de la libertad de mercado, señalando que esto afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, la clase media asalariada, los jubilados y pensionados. Durante el paro también participan afiliados a gremios del transporte terrestre y aéreo, por lo que se espera la paralización de medios como el subterráneo desde muy temprano en la mañana, los servicios de trenes y autobuses y las interrupciones directas en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Se compartían imágenes, les mostraba en nuestra pregunta del día, del aeropuerto completamente vacío, y así se lleva adelante este paro. Vamos a conocer las implicaciones, cómo se desarrolla en unos instantes. Juan Carlos Bartolota se encuentra junto a nosotros. Él sí está allí, pues presente ahora mismo, mostrándonos qué está pasando en Argentina. Desde Buenos Aires, Juan, contigo, cuéntanos cómo se lleva adelante esta medida de presión. Muchas gracias. Bueno, conferencia de prensa de la Confederación General de Trabajo en este día, en esta jornada de paro nacional, sin movilización en Argentina, pero que tiene que ver con este reclamo que le viene haciendo la CGT a las políticas del gobierno nacional, que tiene que ver también con la situación económica que vive la Argentina. Alejandro Amor, bueno, primera visión sobre este paro general. Bueno, primero felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores de la Argentina por el acompañamiento y la decisión de la medida de fuerza que llevó adelante la CGT, que realmente ha sido muy clara, muy contundente. Tanto Héctor como Pablo, Carlos Acuña, Andrés han expresado con absoluta claridad las razones de este paro. La verdad que la situación desde el DNU 70, la ley bases, el anexo que establece las empresas sujetas a privatización o concesión, las modificaciones a la legislación laboral violentando con absoluta claridad y contundencia la Constitución Nacional, y las medidas económicas que se han tomado desde la asunción del gobierno hasta hoy, que han afectado directamente a los jubilados con una pérdida que ya supera el 50% del poder adquisitivo desde el 1 de enero hasta hoy, que han afectado el conjunto de las trabajadoras y trabajadores informales o formales, que han establecido un incremento de los salarios que ni siquiera el propio gobierno ahora puede controlar, como es el problema de las prepagas, que golpea directamente a la clase media, la quita de los subsidios, este anuncio que se dice de un boleto de tren a 2.000 pesos. Bueno, la respuesta de la sociedad ha estado en las ciudades de la Argentina a lo largo y a lo ancho. ¿Y qué se le dice a ese discurso ya remanido, ¿no?, que tiene el gobierno de que el país pierde plata con un paro y que no se soluciona nada? Un paro, como dijo Héctor, no es una medida que nos ponga contentos. La verdad que simplemente es una manifestación de la sociedad ante una serie de hechos, y desde la CGT lo que naturalmente se pide es la rectificación. Creemos en la democracia, respetamos la Constitución y somos naturalmente quienes tenemos la responsabilidad de la defensa de los derechos de jubiladas, jubilados, trabajadores formales, trabajadores informales. Y de ahí lo que pedimos es reflexión, que vean, que escuchen lo que está pasando.
sentarse, pararse y creerse que desde un tuit se puede definir la política de Argentina, me parece que está lejos de los problemas de la gente. Pregúntenle a los 10 millones de argentinos que alquilan, pregúntenle al millón y algo de personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, que han pasado de alquileres cuyo valor en un 2 o un 3 ambientes estaba en 400.000 pesos a 850.000 pesos por mes. Pregúntenle si les alcanza, porque la respuesta hoy estuvo en toda la Argentina. La CGT es responsable, la CGT es equilibrada, es prudente y sinceramente lo que esperamos es eso. En el marco de la democracia estamos dispuestos al diálogo, lo dijo Héctor, sí, siempre estamos dispuestos al diálogo. ¿Estamos dispuestos a construir una Argentina distinta? Sí, estamos dispuestos, pero con responsabilidad y sensatez. Y de nuevo, felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores, a la UTEP y a las 2 CTA. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, un paro que ha tenido contundencia en la República Argentina en la jornada de hoy. Alejandro Amor hablaba, dirigente gremial, por supuesto, de esta decisión que tomó la CGT, anunciada ya con anterioridad y que el gobierno ha respondido también con dureza en torno a la efectivización de este paro general aquí en la República Argentina, con un alto acatamiento, lo cual se pudo ver en las calles de todo el país. Ustedes. Gracias, Juan Carlos. Seguimos contigo en nuestra siguiente edición informativa. Les contamos sobre otros temas a través de la plataforma X. Ramiro Angulo desde Perú nos cuenta, Pedro Castillo negó haber cometido un golpe de Estado y haber atentado contra los órganos constitucionales y autónomos del Perú. Esto ocurrió en la audiencia de control de acusación del Poder Judicial que evalúa si el caso entra o no a etapa de juicio oral. Al promediar la 1 de la tarde, hora Perú, el Poder Judicial terminó la audiencia de control de acusación que se sigue como parte del proceso al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y otros, luego de que éste intentó cerrar el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción el último 7 de diciembre del año 2022. En esta audiencia, la defensa de Pedro Castillo planteó anular y declarar improcedente esta acusación por carecer de elementos de convicción para iniciar una investigación preliminar. Por su parte, Pedro Castillo negó haber cometido un golpe de Estado y señaló que nunca atentó contra los organismos autónomos ni los órganos constitucionales de nuestro país. En esta investigación se incluye también a la ex premier Betsy Chávez, al ex ministro del Interior Willy Huerta, al ex ministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, por quienes la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión. También está incluido Aníbal Torres, por quien la Fiscalía ha solicitado 15 años. Para Pedro Castillo se han pedido 34 años de prisión. En esta audiencia, el juez Juan Carlos Checli ha anunciado que este pedido de nulidad solicitado por la defensa legal de Pedro Castillo se resolverá el 21 de mayo y que habrán próximas audiencias el 23 de mayo, el 28 de mayo, el 6 de junio y también el 26 de junio. Luego de esto se podrá saber si es que esta investigación, si es que esta etapa del proceso pasa o no a una siguiente fase que sería la del juicio oral. Vamos con Hisham Guanús, nos cuenta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el uso de armas de su país para asesinar civiles en Palestina y confirmó que detendrá el suministro a Israel si invade de manera terrestre la ciudad de Rafah. Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el uso de las armas de su país para matar a los civiles en la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo confirmó que su país detendrá el suministro de pertrechos bélicos a Israel si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordena la invasión terrestre a Rafah. Estas declaraciones se dan en una entrevista exclusiva a la cadena norteamericana CNN, durante la cual el mandatario norteamericano confirmó que las acciones de Israel aún no han cruzado la línea roja
Roja, aunque sí han causado tensiones en la región de Oriente Medio, y también aseguró que la continua agresión israelí en la zona fronteriza de la ciudad de Rafah causa dificultades en las relaciones con Egipto. Estas declaraciones, según la cadena CNN, constituyen un punto de inflexión en el actual conflicto en la región y también un reconocimiento por parte de Estados Unidos de su implicación y participación en la masacre que comete Israel contra la población civil en la Franja de Gaza, lo que a su juicio podría incrementar la brecha entre Biden y Netanyahu. El presidente estadounidense aprovechó la entrevista también para renovar el compromiso de su país con la seguridad de Israel y también su capacidad de responder a cualquier ataque proveniente de Oriente Medio contra Israel. Y asimismo afirmó que por ello su país continuará suministrando armas defensivas a Israel, incluido el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. A pesar de estas advertencias, las tropas de ocupación israelí continúan con sus ataques contra la ciudad de Rafah, que alberga a casi 1,5 millones de desplazados palestinos de toda la Franja de Gaza, y sigue bloqueando también el cruce fronterizo de Rafah con Egipto, en una acción que pone en peligro la vida de los palestinos y que genera reacciones de condena múltiples en todo el mundo. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Tercer tema en sus pantallas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Occidente olvida la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Ello lo dijo durante su discurso por el 79 aniversario del Día de la Victoria contra el nazismo. La ocasión en realidad fue propicia para denunciar los intentos de tergiversar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que estorba a los que están construyendo una política colonial basada en mentiras. También señaló que dicha actitud constituye parte de la política de las élites occidentales para provocar los conflictos regionales, discordias étnicas y, por supuesto, también interconfesionales. Al respecto, el mandatario ruso enfatizó que pese a la tensión existente en el mundo, Moscú trabaja para preservar la paz y defender la paz a nivel global. Así lo decía en el discurso. Alec Jasinski también nos amplía sobre la fecha histórica. Alec, contigo, adelante. Saludos desde Moscú, queridos amigos. Hoy Rusia celebra el Día de la Victoria, conmemorando así el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la guerra que para los pueblos de la Unión Soviética fue y siempre será la Gran Guerra Patria. La Unión Soviética perdió en esa guerra 27 millones de sus habitantes. Es una fecha sagrada no solo para el pueblo ruso, sino para la población de toda la ex Unión Soviética, donde prácticamente todas las familias han perdido sus seres queridos. Fue el triunfo del primer país socialista del mundo contra el mayor peligro para la humanidad. Por eso, en los últimos años, los gobiernos antirrusos, anticomunistas y pronazis de las repúblicas del Báltico y Ucrania prohibieron a sus pueblos la celebración de esta fecha, glorificando así el fascismo y tratando de borrar la memoria histórica de su población. Por eso, ellos continúan destruyendo los monumentos a los soldados soviéticos y profanando sus tumbas. Hoy en la mañana se realizó un tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Junto con las autoridades rusas asistieron los presidentes de 5 otras ex repúblicas soviéticas y también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y los jefes del estado de Guinea-Bissau y Laos, representando así el sur global que obviamente ahora está junto con Rusia. La mayoría de los representantes de países occidentales esta vez optaron por estar ausentes. Putin hizo algunas importantes declaraciones en la Plaza Roja frente a las tropas desfilando. Por ejemplo, dijo que Rusia rechaza las pretensiones de exclusividad de cualquier estado o alianza y sabe a dónde conducen tales ambiciones. El presidente ruso dijo: el revanchismo y la burla de la historia y la justificación del nazismo forman parte de la política general de las élites occidentales. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos defendieron su tierra natal, aplastaron al nazismo y liberaron a los pueblos de Europa. Dijo que Rusia hará todo lo posible para evitar una colisión global, pero no le permitirá a nadie amenazarla.
Después del desfile militar se produjo una reunión bilateral entre Vladimir Putin y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que está en Rusia con una visita oficial. Putin dijo que los patriotas cubanos también participaron en la lucha contra el nazismo y Rusia siempre lo recordará. Él también recordó que la URSS y Rusia siempre han estado al lado del pueblo cubano. Miguel Díaz-Canel le comunicó a Putin que le ha llevado una carta de felicitación de Raúl Castro y deseó éxito a Rusia en la operación militar especial. También él repitió que Cuba condena la manipulación geopolítica del gobierno de Estados Unidos y los intentos de acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia. Desde Moscú, para Telesur, Oleg Yasinski. Gracias, Alec, por los detalles. Revisamos nuestra pregunta del día. Le preguntábamos sobre lo que sucede en Argentina, paro de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno asegura descuentos y desacredita la medida. ¿Cómo influiría tal contundencia en la votación de la ley de bases en el Senado? Damos lectura a una de las respuestas recibidas. Caramacate nos cuenta a través de su cuenta en la red social X. No influirá mucho porque el fascista Milei y su banda de entreguistas no se detendrán. Le toca al pueblo argentino convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con fuertes protestas sociales. Sin eso, Milei seguirá desmantelando a la Argentina. Así nos comenta Caramacate desde México. Muchísimas gracias por responder nuestra pregunta del día. Así despedimos nuestro tema del día. Recuerde que los temas siempre siguen abiertos. Les leemos a través de nuestras plataformas digitales. Soy Saraí y les deseo una excelente tarde.